La ex primer ministra de Israel, Golda Meir, se ha convertido en un símbolo de esperanza para los ucranianos. La cuarta primera ministra del Estado judío, originaria de Kiev, es un ícono entre los líderes ucranianos ansiosos por reclamarla como hija nativa. Un oficial ucraniano muestra una biografía de Golda Meir que lleva a la batalla con él, en una captura de pantalla de Twitter. La judía más prominente en Ucrania en el momento es el presidente Vladimir Zelensky. La subcampeona bien puede ser la famosa líder judía del otro país, que es Golda Meir. La cuarta primera ministra de Israel es oriunda de Kiev, cuya familia huyó en medio de la violencia antisemita y ha cobrado gran importancia desde que Rusia lanzó su guerra contra Ucrania a fines del mes pasado. Sus palabras han aparecido en memes pro-ucranianos y han sido citadas por diplomáticos ucranianos e incluso han sido sacadas de la mochila de un soldado ucraniano listo para la batalla. Casi tan pronto como comenzó la guerra, comenzaron a circular en línea memes basados en una cita a menudo atribuida a Meir y adaptada al conflicto actual. Si Rusia depone las armas, no hay guerra. Si Ucrania depone las armas, no hay Ucrania. Eso decía un tuit ampliamente compartido que su autor atribuyó a un cristiano ucraniano. El autor aclaró más tarde que el comentario provino de una publicación de Facebook de un misionero estadounidense que había estado viviendo en Kiev y que evacuó a Hungría y luego regresó a Estados Unidos a la semana siguiente. Pero en realidad es una adaptación de una citada ampliamente y atribuida a Meir, quien dirigió a Israel durante y después de la guerra de Yom Kippur en 1973. Que Israel ganó a un gran costo semanas después de que Egipto y Siria, se habían acumularon tropas en las fronteras de Israel durante meses, invadiendo desde múltiples direcciones. Los árabes depusieron las armas. Hoy no habría más violencia. Si los judíos depusieran las armas hoy, no habría más Israel. Eso dice la citada, que se le atribuyó a Meir en memes durante más de una década. Benjamín Netanyahu, entonces presidente del gobierno de Israel, pronunció estas palabras en un discurso ante los legisladores en el año 2006. Los comentarios de Meir, tanto confirmados como atribuidos, parecen haber resonado ampliamente entre los ucranianos que luchan por la supervivencia de su país. El lunes, después de que Zelensky se dirigiera a un grupo de líderes judíos estadounidenses, su embajador en Estados Unidos extendió la conexión y dijo que Meir era una gran mujer a la que admiro. El presidente ruso Vladimir Putin dijo: Oksana Marakova solo quiere que dejemos de ser ucranianos, quiere desmilitarizarnos y quiere que seamos neutrales. Ahora, por supuesto, eso significa que tenemos que aceptar rendirnos y morir. Y aquí puedo parafrasear a una gran mujer a la que admiro y que nació en Kiev y dirigió el valiente país de Israel. Los rusos quieren que muramos. Queremos vivir de modo que no dejen mucho espacio para el compromiso. Esa paráfrasis suena como Meir, quien descartó la idea de comprometerse con los vecinos árabes de Israel. Ser o no ser no es una cuestión de compromiso. Eso lo dijo al New York Times en 1973. O eres o no eres. Sería genial tenerla ahora con nosotros, dijo Marakova sobre Meir. Dijo que ayudaría mucho en esta gran pelea. A menudo un soldado parece estar de acuerdo. El martes, un reportero de Israel se encontró con un soldado ucraniano que sacó una gran fotografía de Meir de su mochila. El soldado, que se identificó como Alex, pero dijo que su apodo era Sion, dijo que conserva la biografía y una traducción al idioma ucraniano del libro Golda, del 2009,
por Elliot Plunkett, junto con su dispositivo de visión nocturna y agua, también su sombrero. Este es mi libro favorito, dijo Alex, lo llevo conmigo, incluso será hasta la última batalla. El reportero Ron Ben Gisai le preguntó por qué es tan fanático el líder sionista, y Alex respondió, porque soy sionista. No es judío, dijo el soldado, pero es un patriota ucraniano y creemos que Ucrania tiene que dar gracias al pueblo judío. El video que un periodista de News de Israel, de Ynet, publicó en Twitter acompañado del comentario, te lo juro, es real, se corta allí. Pero sea que Alex sugiera que y sus compañeros soldados están emulando la independencia de Israel o que reconocieran las contribuciones judías a la historia y a la cultura ucraniana, no sería el primero. De hecho, Meyer se ha convertido en una especie de ícono entre los líderes ucranianos que están ansiosos por reclamarla como una hija nativa, según el informe del 2018 en el Jerusalem Post. Ucrania era parte del Imperio ruso cuando ella vivió allí. La conexión débil que Meyer tenía con Ucrania fue suficiente para que el Estado ucraniano la aceptara como una de los nuestros. Eso dijo el periódico Elin Beltowski, entonces embajador de Israel en Ucrania. Hoy las relaciones ucrania-israelíes están marcadas por una gran amistad y voluntad de trabajar juntos, cuando los líderes ucranianos señalan la contribución que los judíos ucranianos hicieron a la creación del Estado de Israel. Uno de los primeros nombres que se menciona fue Meyer. Este es un giro importante en la historia, ya que el lugar del que huyó la pequeña Meyer, ahora, 120 años después, la abrazan cálidamente. Ucrania tuvo poco romance para Meyer, cuya familia era pobre e infeliz en Kiev, y luego más tarde en Wisconsin, donde se establecieron después de llegar a los Estados Unidos en 1906. Con frecuencia recordaba el recuerdo de ver a su padre derribar su casa en preparación por un pogromo que finalmente no se llevó a cabo. Puedo escuchar el sonido de ese martillo ahora y puedo ver a los niños parados en las calles, con sus ojos muy abiertos y sin hacer ruido, viendo cómo clavan los clavos. Escribió en una de esas biografías Francine Claiborne en el 2017. Leona, Golda Meir y la nación de Israel. En la biografía de Burkett que llevó Alex, se cita a Meir ofreciendo otra acusación, diciendo que Rusia, que conocía, era un lugar donde hombres a caballo masacraban a judíos. En Israel, Meir siguió otra trayectoria improbable de ser una inmigrante pobre a ministra de Relaciones Exteriores y luego a primer ministra, un puesto histórico para una mujer en ese momento. Al igual que Zelensky, se hizo famosa por la forma en que incluso la situación de su país entre sus vecinos y sus compatriotas y al mundo. Decimos paz y el eco regresa al otro lado. Guerra, dijo una vez según un subtitulado del New York Times, en un comentario que se parece a los de Zelensky, a los que pronunció en un discurso público durante la guerra de su país. No queremos guerra, incluso cuando ganemos. Esta fuente de información es de The Times of Israel, traducido por Unidos por Israel.